4 componentes 1. Componente glandular, CG, 2. Componente tegumentario, muscular y facial, CTGF, 3. Componente vascular, CV, 4. Componente nervioso, CN, anatomía de referencia, etiquetada en la imagen. Cartilagine tiroidea, ligamento cricotiroideo, arteria carótide comune, margine mediale del músculo externo, cleidomastoideo, músculo cricotiroideo, cartilagine cricoidea, guiándola tiroidea, cupola de la pleura. 1 componente glandular, CG, extensión. 5K vértebra cervical hasta el cuerpo de la 1 era vértebra torácica. Localización. Llega a ser superior o inferior peso. 30 gr. Descripción. Es una estructura bilobular. Los lóbulos tiroideos derecho e izquierdo son más o menos simétricos y están unidos por un istmo, generalmente muy bien marcado. Paratiroides. Glándulas situadas en la región cervical, a ambos lados del eje traqueoesofágico, en la cara posterior del tiroides. Suelen ser 4. Pares superior e inferior. Irrigación. Arterias glandulares, ramas de la tiroidea inferior. Igual 9. La consecuencia de la tiroidectomía total. Hipoparatiroidismo, hipocalcemia, regulación del calcio, variantes anatómicas. La pirámide de la UT o lóbulo piramidal. Es una prolongación tiroidea que, con mayor o menor longitud, continúa la glándula cranealmente. Está presente en el 50% de los casos y está situada más frecuentemente en el lado izquierdo. Es un vestigio del conducto tiroiloso de Is igual 9 en la tiroidectomía total, si no se incluye en la resección, queda en el paciente como remanente tiroideo no deseado. Aquí tienes el contenido de la imagen transcrito en formato texto. 1 componente glandular, CG, ligamento de Berry del borde lateral de ambos lóbulos, surge una formación fibrosa que ata firmemente la glándula al eje laringotraqueal. Igual 9 es importante en cirugía porque está muy vascularizado y puede contener el nervio recurrente. En el 40% de los pacientes, el nervio laríngeo recurrente se encuentra medial o incluso inmerso dentro de él, lo que hace que este sitio provoque lesiones del nervio si no se es cuidadoso en su disección. Tubérculo de Zuckerkandl, TZ, es la porción de tejido tiroideo que crece sobre el nervio laríngeo recurrente y se extiende lateralmente hacia el pliegue traqueoesofágico. Igual 9 frecuencia del 40.180% de los 3 vasos a resecar sobre el nervio laríngeo, puede encontrarse el nervio en íntimo contacto con esta formación anatómica, por lo que se recomienda conocerla bien si se va a operar. 2. Componente tegumentario muscular y facial, CTGF, 3 pliegues cervicales cutáneos, frecuencia según identificación clínica. Superior. 75% medio. 88% inferior. 32% fascia cervical. Porción muscular de la capa pretraqueal de la fascia cervical. Porción visceral de la capa pretraqueal de la fascia cervical. Vaina carotídea. Capa prevertebral de la fascia cervical. Músculos involucrados en la disección. Músculo platisma. Músculo cutáneo. Cabeza esternal del esternocleidomastoideo. Cabeza clavicular del esternocleidomastoideo. Músculo esternotiroideo. Vientre superior del homoioideo. Músculo esternocleidoideo. Aspectos quirúrgicos importantes. Igual 9. Su separación en la línea media es la que permite el acceso al espacio tiroideo. Igual 9. En casos de invasión extrafascial de tumores tiroideos, se resecan en bloque con su vaina quirúrgica. Venas yugulares anteriores. Son muy superficiales, asimétricas y de trayecto variable. Existen nexos venosos entre ellas y las venas yugulares internas. Tienen un trazado y un calibre en extremo variable, pueden aparecer a modo de plexo o de masa venosa media. En algunos casos pueden estar presentes como 1, 2 o 3 vasos de notable calibre y de trayecto más o menos vertical. Igual 9. Quirúrgicamente deben ser respetadas, de no ser posible se ligan. 3. Componente vascular, CV, igual 4. La arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, igual la arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocérvico escapular de Farabeuf, que surge de la subclavia, asciende por ambos lados del cuello, hasta tráquea, esófago, laringe, músculos vertebrales y estructuras en escaleras. Ramas de la arteria tiroidea superior. Laringea superior, infayoidea, picotiroidea, terminal anterior, terminal lateral, terminal posterior, igual 4. Arteria tiroidea IMA en el 3% de los casos es una rama directa del tronco brachiocefálico de la aorta y se localiza en la porción inferior del istmo tiroideo. Puede ser causa de sangrado si no se identifica y se liga correctamente. 3. Componente vascular, CV, 3 vías de drenaje venoso. Igual 9 venas tiroideas superiores. Renana la vena yugular interna. Igual 9 venas tiroideas medias. Renana la vena yugular interna. Igual son importantes en cirugía, pues para disecar y voltear el lóbulo tiroideo es imprescindible su ligadura. Son frágiles y sangran con facilidad. Igual 9 venas tiroideas inferiores, 1 a 5. Renana tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Drenaje linfático. Igual 9 forma alrededor de la glándula un plexo paratiroideo. Igual 9 se divide en descendentes. Terminan en ganglios delante de la tráquea y encima del timo. Ascendentes medios. Ganglios prelaringeos. Ascendentes laterales. Ganglios laterales del cuello. 4. Componente nervioso, CN, igual 4. Nervio laríngeo superior, rama del nervio vago que recoge la sensibilidad de la mucosa laríngea e inerva el músculo picotiroideo. Igual 4. Nervio laríngeo recurrente, rama del nervio vago que da impulsos motores y sensitivos. Es autónomo, fibras del sistema nervioso autónomo, en una porción del cuello. Lesión rama interna. Problemas de aspiración por lesión de la rama interna. Rama externa. Laxitud de las cuerdas vocales que provocan lesión si no se mantiene en tensión. Afecta la voz. Disfonía, debilidad, fatiga vocal.
Inerva al músculo pitotiroideo, cuya función es la aducción de las cuerdas vocales. Relación quirúrgica importante igual 8. Arteria tiroidea superior más polo superior de la glándula tiroidea igual 8. Se basa en las relaciones anatómicas englobadas en el triángulo laríngeo esternotiroideo. Clasificación de Cernia, relación arteria tiroidea superior nervio laríngeo externo. Tipo 1. El nervio no se cruza con la arteria. Tipo 2A. El nervio cruza por encima del vaso. Tipo 2B. El nervio cruza por debajo del vaso. Igual los tipos 2A y 2B son considerados de alto riesgo. Igual 9 en tipo 2A y 2B. Entrecruzamiento por dentro o muy cercano al paquete vascular. Riesgo de lesión quirúrgica si no se identifica. 4. Componente nervioso, CN relación con la arteria tiroidea inferior, igual 4 relación anatómica del nervio laríngeo recurrente con la arteria tiroidea inferior. Igual a punto de importancia el nervio puede pasar por delante, por detrás o entre las ramas de la arteria. Igual derecho vs izquierdo derecho. Rama del nervio vago desciende hacia abajo, rodea la arteria subclavia y asciende entre la tráquea y el esófago. Izquierdo. Rodea el arco aórtico antes de ascender. Igual variantes anatómicas entre el nervio laríngeo recurrente y la arteria tiroidea inferior. 1. El nervio pasa por delante. 2. El nervio pasa por detrás. 3. El nervio pasa entre las ramas arteriales. 4. El nervio no se relaciona con la arteria. 5. Variante no recurrente, menos frecuente. Igual a importancia quirúrgica. El perfecto conocimiento anatómico del nervio es esencial para evitar lesión nerviosa iatrogénica. Lesión unilateral. Disfonía. Lesión bilateral. Riesgo de insuficiencia respiratoria, glotis cerrada. En algunos pacientes, el nervio recurrente inerva también el músculo pitotiroideo, función típica del nervio laríngeo superior. Igual 9 nota final, esquina superior derecha. La técnica de identificación visual del nervio es el método más seguro para preservarlo durante la cirugía tiroidea. La arteria tiroidea inferior suele ser el referente anatómico clave. Fisiología tiroidea igual 9. La glándula tiroides es responsable de 1. Producción de tiroxina, T4, 2. Producción de triiodotironina, T3, 3. Producción de calcitonina, células C o parafoliculares, igual 8 folículos tiroideos T4 y T3 igual 8 células C. Calcitonina. Metabolismo del yodo. El 95% del yodo requerido se encuentra en la glándula tiroides. Proviene de la dieta y es absorbido en el intestino. Se transporta activamente hacia el folículo tiroideo gracias al cotransportador MIS, sin portador de sodio-yodo. Se oxida, se une a la tiroglobulina y se incorpora en residuos de tirosina formando MIT, monoyodotirosina, y DIT, diyodotirosina, que se acoplan para formar o T3, MID más DIT, o T4, DIG más DIT. Metabolismo de las hormonas tiroideas. Proceso general en células foliculares. 1. Captación del yodo. 2. Oxidación del yodo. 3. Iodinación de tirosinas en tiroglobulina, TG, 4. Acoplamiento T3 y T4, 5. Endocitosis y liberación a sangre. 6. Conversión periférica de T4 T3 por desyodación, enzima desiodinasa, vida media y actividad biológica. T3 más activa que T4 o vida media. 2 a 3 días T4 menos activa, prohormona, o vida media. 6 a 8 días T3 es 3 veces más activa que T4. T4 sufre un proceso de desyodación para transformarse en T3, más activa. Las hormonas tiroideas regulan la actividad metabólica y el funcionamiento de casi todos los órganos. Hipotiroidismo igual 9. Definición. Desorden endocrino secundario a la deficiencia de hormona tiroidea, capaz de producir diversos efectos sistémicos como depresión miocárdica, disminución de la respuesta ventilatoria, función anormal de los vasoreceptores, disminución del volumen plasmático, disminución de la capacidad para metabolizar agentes anestésicos. Igual 9. Imagen explicativa. En el hipotiroidismo, los niveles de hormona tiroidea son bajos. La glándula tiroides puede verse pequeña o grande, bocio, dependiendo de la causa del trastorno. Tiroides atrófica o aumentada. Igual y epidemiología. Más frecuente en personas entre 40, 50 años. Más común en personas de raza blanca. Es 10 veces más común en mujeres que en hombres. Clasificación del hipotiroidismo igual 9 según el origen. A. Primario. Por disminución de la síntesis hormonal de la glándula tiroidea. B. Secundario. Por disminución hipofisaria que conduce a un déficit de la hormona estimulante tiroidea, TSH. C. Terciario. Por disfunción hipotalámica, con déficit de la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Igual 9 según el desarrollo. A. Congénito. Insuficiencia de hormonas tiroideas T4 y T3 en recién nacidos. B. Adquirido. Insuficiencia hormonal tiroidea que se presenta durante la vida. Tipos clínicos. Igual 7. Hipotiroidismo primario. Subclínico. Elevación de TSH con niveles normales de T4 libre. Clínico o evidente. Elevación de TSH con T4 libre por debajo del rango normal. Igual 7. Hipotiroidismo central. Incluye el secundario y terciario. TSH bajo o normal bajo. Hormonas tiroideas disminuidas. Existen casos con TSH levemente aumentada. Etiología del hipotiroidismo igual 9. Primario hipotiroidismo primario. Tiroiditis autoinmune crónica. Elevadas concentraciones de anticuerpos antitiroperoxidasa, anti-PO. Elevadas concentraciones de anticuerpos antitiroglobulina, anti-TG producen destrucción autoinmune de los folículos tiroideos. Igual 9. Otras causas primarias. Iatrogénico.
O tiroidectomía o terapia con yodo radiactivo o irradiación externa deficiencia de yodo. O más común en zonas geográficas con bajo aporte medicamentos. O litio, amiodarona, interferón alfa, inhibidores de tirosina cinasa, inmunoterapia con inhibidores de puntos de control. Alteraciones metabólicas. O trastornos hereditarios, tirosinemias, hemocromatosis, sarcoidosis. Hipotiroidismo transitorio. O tiroiditis subaguda, tiroiditis posparto, tiroiditis silenciosa o tras retiro de medicamentos o después del uso de yodo radiactivo por enfermedades graves igual 7. Hipotiroidismo central causado por alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis tiroides igual 9. Frecuencia. 1, 20, 000 a 1, 80, 000 en la población general. Causas comunes. Tumores hipofisarios, radioterapia para adenomas hipofisarios, traumatismo craneal, trastornos infiltrativos, accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea, síndrome de Sheehan, enfermedades infiltrativas o autoinmunes del sistema nervioso central, fármacos inhibidores de TSH o TRH, mutaciones en genes de la subunidad beta de la TSH o del receptor TRH o INCF, 1Z4 clínico, hipotiroidismo igual y síntomas. Cabello seco y quebradizo, pérdida del cabello y cejas, hinchazón de la cara, agrandamiento de la tiroides, voz y ritmo cardíaco lento, bradicardia, depresión, dolores musculares, fatiga, intolerancia al frío, uñas quebradizas, falta de memoria, periodos menstruales abundantes, piel seca, artritis, infertilidad, estreñimiento, aumento de peso igual signos clínicos objetivos. Ataxia, síndrome del túnel carpiano, infertilidad, bradicardia, bocio, derrame pleural o pericárdico, irregularidad menstrual, edema periorbitario, hiporreflexia, edema pretibial, hipercolesterolemia, galactorrea Z. Efectos hemodinámicos en el hipotiroidismo, parámetro efecto hemodinámico, mecanismo, resistencia vascular sistémica, RVS, y periférica aumentada, disfunción endotelial. Óxido nítrico, ON. Receptores adrenérgicos, distensibilidad arterial disminuida, disfunción endotelial. Engrosamiento de la íntima, inotropismo y cronotropismo disminuidos, receptores adrenérgicos. Calcio intracelular, gasto cardíaco e índice cardíaco disminuido, RVS. Poscarga. Inotropismo y cronotropismo, presión arterial diastólica aumentada, sustratos de renina. RVS. Alteración del músculo liso vascular, presión de pulso disminuida, engrosamiento de la íntima. Hipertensión arterial diastólica, respuesta a catecolaminas disminuida, número y sensibilidad de receptores adrenérgicos, flujo coronario disminuido, aterosclerosis acelerada. LDL. HDL mayor. Criterios diagnósticos. Hipotiroidismo igual 9. La TSH es una primera prueba de tamizaje apropiada para sospecha de disfunción tiroidea. Igual 9. Si TSH está alterada, se debe medir T4 libre. Igual 9. Se sugiere también medición de anticuerpos antitiroideos en adultos con niveles elevados de TSH. Igual, valores de referencia. TSH. 0, 5, 4, 5 mu/LT4 libre. 60-120 ng/DLT3. 80-200 ng/DL igual. Cuadro de criterios diagnósticos. Criterio TSH T4 libre, T4L, T3. Hipotiroidismo primario. Subclínico leve, normal, leve moderado, límite inferior, normal, clínico o evidente elevado. Hipotiroidismo central normal o igual. Tratamiento hipotiroidismo primario. Dosis inicial de levotiroxina. Grupo de pacientes. Dosis recomendada jóvenes y sanos 1, 6 mcg/kg/día, dosis completa, 60 años o con cardiopatía coronaria 25 a 50 mcg/día igual 9. Reevaluar a las 6 semanas. Si mejora clínicamente continuar. Si TSH persiste elevada aumentar dosis en 12 a 25 mcg/día igual monitoreo y ajuste. Medir TSH sérica y T4 libre cada 6 a 8 semanas tras ajuste de dosis. Una vez estable, controlar anualmente. Identificar dosis de mantenimiento adecuada. Igual. ¿Cuándo aumentar la dosis? Aumento de peso mayor 10% del peso corporal, excreción de hormonas tiroideas, embarazo, metabolismo de T4 por fármacos, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, igual. ¿Cuándo disminuir la dosis? Envejecimiento normal, peso corporal, mayor 10%, hipertiroidismo iatrogénico igual. Y si TSH o síndrome de Down o síndrome de Turner, diabetes tipo 1 o lupus eritematoso sistémico o enfermedad de Addison igual. Tratamiento hipotiroidismo central, evaluación previa. Función hipofisario suprarrenal. Antes de iniciar levotiroxina, se debe evaluar la función suprarrenal. Mayor prueba de estimulación con AC, corticotropina. Si hay insuficiencia suprarrenal, administrar glucocorticoides antes o junto con T4 para evitar crisis suprarrenal. Igual. Inicio del tratamiento. Igual. Dosis inicial. Comenzar con levotiroxina 1, 6 mcg/kg/día según peso. En ancianos o con comorbilidades, dosis más baja. Ajustar hasta lograr T4 libre ligeramente superior al valor normal, VN. Igual. Importante sobre TSH en hipotiroidismo central. La TSH sérica no es útil para monitorizar la terapia, ya que puede estar baja o suprimida, 0, 1 mu/L, incluso con niveles normales o altos de T4 libre. Igual 9. Por tanto, el control se realiza con T4 libre sérica. Igual. Notas clínicas. Los síntomas son más leves que en el hipotiroidismo primario. No suele haber bocio. Se conoce hipopituitarismo. Lesión tumoral frecuente en hipófisis, adenoma hipofisario, craneofaringioma, etc. Monitoreo. Medir T4 libre cada 6-8 semanas después de iniciar o ajustar dosis. Igual. Fuente. Utodate. Hipotiroidismo central igual 4. Nódulo tiroideo igual. Y definición. El nódulo tiroideo es una neoformación nodular en la glándula tiroides, palpable o detectable por estudios de imagen. Puede ser único o múltiple.
Igual 8 clasificación. Benignos. Representan más del 90% de los nódulos tiroideos. La causa más frecuente de nódulo benigno es el nódulo coloide. W malignos. La prevalencia de cáncer en nódulo tiroideo oscila entre 3% y 30%. El tipo más común es el carcinoma papilar. Igual epidemiología. Afectan principalmente entre 30 a 50 años. Su prevalencia aumenta con la edad. 10 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. Riesgo incrementado con o exposición a radiación o déficit de yodo Z. Diagnóstico del nódulo tiroideo. En el proceso diagnóstico es clave determinar si se asocia a síntomas clínicos relevantes, produce hormonas, es maligno, requiere historia clínica más determinaciones hormonales más punción con aguja fina, PAF, igual 1. Historia clínica antecedentes. O irradiación cervical previa o patología tiroidea, EG. Tiroiditis de Hashimoto familiares. Carcinoma medular geográficos. Déficit de yodo, síntomas acompañantes. Hipo o hipertiroidismo, cáncer medular de tiroides previo, edad y sexo. O mujeres. Mayor frecuencia o varones. Mayor sospecha de malignidad igual. Tos. Síntomas compresivos, estridor, disnea, parálisis del nervio recurrente, alteraciones de la voz, ronquera, disfonía, voz bitonal, disfagia, ingurgitación yugular, compresión venosa, igual 4. La presencia de cualquiera de estos síntomas es indicación de tratamiento quirúrgico. 3. Exploración física. Crecimiento del nódulo en semanas/meses sugiere malignidad o crecimiento lento y años sugiere benignidad. Número de nódulos. O múltiples, probable, benigno o único, mayor sospecha, consistencia. O duro o fijo sugiere cáncer o elástico o blando sugiere benigno. Adenopatías cervicales duras o fijas sugiere malignidad igual. Evaluación del nódulo tiroideo. Estudio utilidad / interpretación laboratorio igual 9. Evaluación hormonal. TSH baja. Menor riesgo de malignidad. TSH elevada. Mayor riesgo. Igual 8. Calcitonina. Marcador tumoral útil para cáncer medular. Ecografía igual 8. Sospecha de malignidad sí. Bordes irregulares. Lagunas vasculares intranodulares. Microcalcificaciones. Clasificación T-RADS, riesgo ecográfico, TAC/RMN. Valoración del tamaño, localización y posible invasión a estructuras adyacentes. Citología tiroidea, PAF, permite distinguir benignidad vs malignidad. Selecciona pacientes para cirugía. Solo si el nódulo mide 1,5 centímetros o es palpable. Guiada por ecografía y algoritmo de evaluación del nódulo tiroideo con ecografía, T-RADS, igual 9. Paso 1. Medir TSH igual 9. Paso 2. Realizar ecografía tiroidea y clasificar el nódulo según T-RADS, clasificación ecográfica del riesgo de malignidad. Igual conducta según riesgo ecográfico y tamaño. T-RADS / sospecha tamaño igual, evaluación citológica del nódulo tiroideo igual 9. Tras PAF, el diagnóstico citológico se clasifica según el sistema Bethesda. Resultado citológico, Bethesda, proporción conducta benigno 65%, observación indeterminado, Bethesda tercero / if, 20% repetir PAF maligno 15% cirugía, tiroidectomía total o parcial, Z. Indicaciones quirúrgicas en nódulo tiroideo. Se considera cirugía en los siguientes casos. Nódulos con citología sospechosa o diagnóstica de carcinoma. Citología de patrón folicular densamente celular, sugiere adenoma o carcinoma. Nódulos oncocíticos / células de Urtle, quistes recidivantes o con punción previa. Bocios coloides que crecen rápidamente. Nódulos benignos por PAF pero o sospechosos clínicamente o por factores de riesgo o con síntomas compresivos o deformidades estéticas. Tratamiento quirúrgico del nódulo tiroideo. Tipos de cirugía. Lobectomía o emitioridectomía, con o sinismectomía. Tiroidectomía total. 1. Criterios citológicos, PAF. Diagnóstico citológico. Tratamiento recomendado: atipia o lesión folicular de significado indeterminado. Lobectomía, si hay sospecha clínica / ecográfica, neoplasia folicular / sospecha de neoplasia folicular. Lobectomía quirúrgica. Nódulo sospechoso de malignidad, Bethesda V, tiroidectomía total o lobectomía, según tamaño y riesgo, nódulo maligno, carcinoma papilar o medular, tiroidectomía total. 2 criterios de tamaño. Bocio benigno voluminoso / intratorácico más síntomas. Tiroidectomía total. Nódulo benigno mayor 3-4 centímetros. Emitioridectomía crecimiento progresivo de nódulo benigno. Emitioridectomía 3. Otros criterios. Síntomas compresivos, disfagia, disfonía, disnea. Tiroidectomía total. Preferencia estética o cancerofobia del paciente. Considerar cirugía igual. Hipertiroidismo igual 9. Definición. El hipertiroidismo se caracteriza por una hiperactividad de la glándula tiroides, que conduce a una producción excesiva de hormonas tiroideas, T3 y T4. Igual epidemiología. Prevalencia global. 0,2%, 1,4% más frecuente en mujeres que en varones o relación mujer-hombre igual 5, 1 mayor prevalencia en fumadores mayor a comparación visual. Imagen izquierda. Glándula tiroides aumentada, hiperfunción. Imagen derecha. Glándula normal, función eutiroidea, igual etiología del hipertiroidismo. Diversos trastornos pueden causar hipertiroidismo. Es fundamental identificar la causa específica, ya que el tratamiento varía según el mecanismo subyacente. Igual 9, 1. Hipertiroidismo por aumento de síntesis de hormona tiroidea. Y enfermedad tiroidea autoinmune. Enfermedad de graves. Hipertiroidismo autoinmune neonatal. Tirotoxicosis por sí materna, inmunoglobulina estimulante de tiroides, nódulo tiroideo autónomo. Adenoma tóxico. Bocio multinodular tóxico a hipertiroidismo mediado por TSH. Adenoma hipofisario productor de TSH. Resistencia a hormona tiroidea, rara. Hipertiroidismo por gonadotropina coriónica humana, embarazo, mola, coriocarcinoma, igual 9. Tos. Hipertiroidismo por liberación de hormona preformada.
Tiroiditis subaguda, de Kerbein tiroiditis silente o indolora, posparto tiroiditis inducida por fármacos, amiodarona, alfa tiroiditis por irradiación tiroiditis traumática o por palpación igual 9,3. Hipertiroidismo por ingesta de hormona tiroidea exógena. Ingesta accidental o voluntaria de levotiroxina tirotoxicosis facticia, intencional, igual 9,4. Otras causas. Tumores productores ectópicos de hormona tiroidea, metástasis de cáncer folicular, teratomas ováricos, tumores secretores de TSH o T4-T3, muy raros, etiologías comunes ilustradas. Enfermedad de graves nódulos hiperfuncionantes, tiroiditis, consumo elevado de yodo, genética, embarazo, Z clínica del hipertiroidismo según etiología igual 4. Enfermedad de graves, clínica general de hipertiroidismo, bocio difuso, 97%, oftalmopatía infiltrativa, 25-52%, exedema pretibial, 1-5%, atropaquias, 1%, a enfermedad autoinmune. IC dirigida contra el receptor de TSH igual 8, bocio multinodular tóxico, BMT clínica de hipertiroidismo, bocio multinodular común en edad avanzada, ausencia de oftalmopatía y mexedema y etiología multifactorial. Predisposición genética, déficit de yodo / ingesta de bociógenos, mutaciones oncogénicas, anticuerpos anti-TPO negativos igual a adenoma tóxico fase primaria. O adenoma tiroideo autónomo, nódulo palpable 0, 5, 2 centímetros o asintomático fase pretóxica, subclínica. O nódulo 2 centímetros o clínica escasa fase tóxica. O clínica de hipertiroidismo leve o cardiopatías, fibrilación auricular, y asociado a mutaciones en receptor de TSH activado por introducción de yodo en pacientes con deficiencia Z. Manifestaciones clínicas del hipertiroidismo igual 9 imágenes clínicas destacadas. La enfermedad de graves exoftalmos, mixedema pretibial, bocio multinodular tóxico, bocio nodular visible, adenoma tóxico, nódulo tiroideo único prominente igual cuadro clínico por sistema / región, síntomas, signos general, intolerancia al calor, sudoración, astenia, hiperfagia, poliuria, pérdida de peso, región tiroidea, bocio difuso o nodular, soplo tiroideo, piel y anejos, mixedema pretibial, hiperhidrosis, alopecia, palpitaciones cutáneas, prurito, piel caliente y húmeda, onicólisis, eritema palmar, vitíligo, uñas de plumer, ojos quemazón, irritación, lagrimeo, diplopía, retracción palpebral, exoftalmos, mirada fija, edema periorbitario, aparato cardiovascular, disnea, palpitaciones IC, TA, FA, soplos, taquicardia, pulso salteado, aparato digestivo, incremento del ritmo intestinal, disfunción hepática, sistema neuromuscular, nerviosismo, hiperactividad, insomnio, debilidad muscular proximal, temblor distal fino, hiperreflexia, rote exaltado, sistema endocrino, oligomenorrea, amenorrea, esterilidad, impotencia, líbido, ginecomastia, sistema óseo, osteoporosis igual tratamiento del hipertiroidismo 1, medicamentos antitiroideos más betabloqueadores antitiroideos, tionamidas. Fármacos. Otiamazol o carbimazol o propiltiouracilo, TU, igual 9 mecanismo de acción. Inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. Propiltiouracilo también bloquea conversión periférica de T4 a T3 betabloqueadores. Usados para controlar síntomas adrenérgicos, temblor, taquicardia, ansiedad. O propranolol, atenolol, metoprolol 2, terapia con yodo radiactivo, RAI efectiva y segura para tratar. O enfermedad de graves o adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico L. Contraindicaciones. O embarazo o lactancia o sospecha de cáncer de tiroides igual 9, dosis única suele ser suficiente para ablación funcional. Igual a 3. Tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo, tiroidectomía subtotal o total igual y preparación previa a la cirugía. Se requiere tratamiento con antitiroideos previos más 10 días antes. Yodo yoduro, lugolo, solución saturada de yoduro potásico más levotiroxina, T4, después de la cirugía. Objetivo de la preparación. Llevar al paciente a un estado eutiroideo. El yodo yodado inhibe liberación de hormonas tiroideas y reduce vascularización glandular igual facilita la cirugía igual 4 disminuye riesgo de crisis tiroidea intraoperatoria igual 9 el paciente ya no produce hormonas tiroideas tras la cirugía. Indicaciones quirúrgicas. Bocio grande o compresivo, pacientes jóvenes o pobre adherencia al tratamiento, pacientes que rechazan rayo antitiroideos, oftalmopatía grave, especialmente en graves, sospecha de malignidad, reacciones adversas a antitiroideos, embarazo, segundo trimestre, dosis alta crónica de antitiroideos L. Contraindicaciones quirúrgicas. Infecciones o hemorragias activas, mala condición general para cirugía, daño del nervio laríngeo recurrente contralateral, cáncer anaplásico o disfagia severa, hipoparatiroidismo severo previo igual a pasos de la tiroidectomía quirúrgica igual secuencia quirúrgica. 1. Incisión o se realiza la incisión de cochero, incisión en collar horizontal, 2 centímetros por encima de la escotadura external. 2. Exposición o retracción de tejidos blandos y exposición de la glándula tiroides. 3. Disección de la glándula tiroides o separación cuidadosa de planos faciales y tejidos peritiroideos. 4. Disección del polo superior, ligadura y sección de la arteria tiroidea superior. 5. Identificación del nervio laríngeo recurrente o paso clave para evitar lesión nerviosa. Debe ser visualizado y preservado. 6. Identificación de la glándula paratiroides o se preserva, vascularización o se autotrasplanta en caso de riesgo de hipoparatiroidismo. 7. Disección del polo inferior, ligadura y sección de la arteria tiroidea inferior. 8. Eliminación de muestras o resección total o subtotal de la glándula según tipo de tiroidectomía. 9. Cierre o hemostasia, colocación de DEN si es necesario, y cierre por planos. Atención postoperatoria, tiroidectomía 1. Alta y vigilancia inicial. La mayoría de los pacientes pueden irse a casa el mismo día. Es fundamental evaluar hipocalcemia.
O medir niveles de calcio y PTH. O si hay síntomas dar suplemento de calcio oral. O en casos severos administrar calcio intravenoso y hospitalizar. O algunos pacientes requieren calcitriol si tienen hipocalcemia con PTH baja. Igual 2. Reemplazo hormonal posttiroidectomía total. Todos los pacientes requieren levotiroxina de por vida. Dosis inicial recomendada. O 1-2 mcg/kg/área o ajustar según niveles de TSH o en adultos mayores o con riesgo de fibrilación auricular iniciar con dosis más bajas 3. Radioyodo postoperatorio, si está indicado. Antes de administrar yodo radiactivo, se suspende temporalmente la T4 para elevar TSH. Alternativamente, se puede usar TSH recombinante para evitar suspensión hormonal y mejorar tolerancia del paciente. Complicaciones de la tiroidectomía X1. Hemorragia posible, hematoma cervical compresivo, urgencia quirúrgica. 2. Hipoparatiroidismo por lesión o extirpación de glándulas paratiroides. Puede ser transitorio o permanente. Igual 3. Lesión del nervio laringe recurrente, disfonía, voz bitonal, disnea si es bilateral. Igual 4. Lesión del nervio laríngeo superior afecta tono de voz y proyección vocal, lesión del músculo picotiroideo. 5. Infección postoperatoria poco frecuente, pero posible absceso de herida. Igual 6. Lesiones viscerales por disección esofágica traqueal. Igual 7. Síndrome de Horner, daño a la cadena simpática cervical clínica. Tosis, miosis, anhidrosis, tríada clásica, C8. Fuga de tiro, fuga de Chile por lesión del conducto torácico. Más común en tiroidectomías radicales o de cuello lateral. 9. Disfagia por manipulación estructural o lesión neurológica. Igual a TOEDVA VS MIBAT. Técnicas de tiroidectomía endoscópica. Técnica TOEDVA, tiroidectomía endoscópica transoral por vía vestibular, MIBAT, tiroidectomía mínimamente invasiva videoasistida, acceso quirúrgico por cavidad oral, específicamente por el vestíbulo bucal, detrás del labio inferior, por una pequeña incisión cervical anterior, 1,5 a 2 centímetros, visualización necesita experiencia en cirugía endoscópica, acceso natural sin cicatrices visibles, cámara endoscópica con amplia visualización, sin insuflación de gas. Ventajas principales: ausencia de cicatriz en el cuello. Acceso por orificio natural, incisión mínima. Ampliación anatómica. Menor trauma operatorio. Limitaciones: requiere cirujano con alta experiencia en endoscopía y tiroidectomía convencional, instrumental especializado. Técnica descrita desde 1998 por P. Micori. Criterios para TOEDVA, tiroidectomía endoscópica transoral por vía vestibular, criterios de inclusión: glándula tiroides con diámetro menor a 10 centímetros, nódulo tiroideo de 6 centímetros, microcarcinoma papilar sin evidencia de metástasis, neoplasia folicular, enfermedad de Graves controlada, bocio subesternal grado y criterios de exclusión: cirugía previa de cuello, sospecha de invasión extratiroidea o metastásica, incapacidad para tolerar anestesia general. Indicaciones para MIBAT, tiroidectomía mínimamente invasiva videoasistida, igual 9 indicaciones quirúrgicas ideales. 1. Sin antecedentes de cirugía cervical. 2. Lesión tiroidea benigna con o diámetro relativas, enfermedad de Graves con bocio voluminoso, sospecha de invasión extratiroidea, adenopatías cervicales confirmadas, tumores 2-3 centímetros en pacientes con cuello corto, ancho o con obesidad. Igual comparación entre TOEDVA y MIBAT. Aspecto: TOEDVA, tiroidectomía endoscópica transoral por vía vestibular, MIBAT, tiroidectomía mínimamente invasiva videoasistida, abordaje transoral, por el vestíbulo oral. Sin cicatriz visible transcervical, incisión pequeña en el cuello. Igual 9. Cicatriz mínima estética, mejor resultado cosmético. Ideal en pacientes con alta demanda estética. Buena estética, aunque deja cicatriz cervical pequeña. Técnica requiere mayor experiencia en cirugía endoscópica. Curva de aprendizaje prolongada. Técnica menos compleja. Se usa instrumental videoasistido. Indicaciones: nódulos tiroideos pequeños y benignos. Selección depende de experiencia quirúrgica y preferencia del paciente, igual que TOEDVA. Nódulos pequeños benignos. Requiere menor especialización.